El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Shabbat Shalom. Bueno, nos corresponde en esta mañana de Shabbat estudiar una porción más de la palabra del Señor, y esta se encuentra en Bamidbar, números 22:2 al 25:9, y lleva por nombre Balak. Es la parashá o la porción número 40. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, y que podemos estudiar tu palabra. Señor, háblanos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, porque tu palabra dice que donde están dos o tres, estás tú en medio de nosotros, Señor. Gracias. Amén. Bueno, hermanos queridos, un saludo muy especial a nuestros amados pastores, Marco Antonio López, Marta Elisandra de López. También un saludo muy especial a mi papá, que se encuentra en Barranquilla. Papá, Señor te bendiga. Hermanos queridos, vamos a estudiar entonces la porción que nos corresponde. Fer Torres, ¿ven? ¿Sí, tú? El de negro. Ferchito, estas son las ayudas para la porción, para que le repartas. Hay para todos, hay como 25. Sí, muchas gracias, Fer. Bueno, entonces vamos a estudiar la porción 40. Que lleva por nombre Balak. Hoy vamos a hablar de este personaje. Resulta que las porciones, los sabios las pusieron con las primeras palabras. Y aquí la palabra dice, y vio Balak. Al ver Balak, entonces, por ser el primer nombre que aparece ahí, ellos dicen, ese es el nombre de la porción, ¿no? Balak. Hoy vamos a entender un poquito quién es este personaje, ¿no? Vamos a hacer un resumen entonces. Habían pasado casi 40 años de peregrinación por el desierto. Una generación había muerto por su falta de fe, por murmurar, por quejarse. Una nueva generación se había levantado, la generación de la conquista. Los jóvenes menores, ¿se acuerdan? Los jóvenes. Esta nueva generación de los hijos de Israel avanza hacia la tierra prometida. Estaban listos para conquistar la tierra. La alegría era inmensa. Todos se preparaban para una jornada final. Estaba frente a ellos la tierra de Canaán. ¿Sí? Qué alegría, ¿no? Avanzaron hasta las fronteras de Moab y acamparon en la planicie al oriente del río Jordán frente al reino de Balak. En el camino habían conquistado a los amorreos y habían derrotado a reyes. Balak se turbaba ante la posibilidad de que su reino se aproximaba a caer. Estaba con mucho temor y con mucho miedo, porque reconoce que no puede hacerle frente a los israelitas. La única opción que tiene Balak es buscar a alguien que maldiga a Israel para que los enferme, les traiga una plaga y los debilite, para entonces él poder atacarlos. Y para ello envía mensajeros oficiales a la tierra de Madián a buscar a un vidente, a un profeta llamado Balaán, que en hebreo es Bilán, muy reconocido y respetado por sus conocimientos espirituales. Y esto está en Números 22:1, aunque la porción de la parashá empieza realmente hasta el versículo 2, pero mire lo interesante de esto, ¿no? Números 22:1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, o sea, ellos están en este momento acampados en los campos de Moab, junto al Jordán. ¿Recuerdan el Jordán? El Jordán donde Yeshua es bautizado, ¿no? Frente a Jericó. ¿Recuerdan Jericó? Jericó es la primera ciudad que ellos conquistan. ¿Recuerda cuando las trompetas suenan y los muros caen, ¿no? ¿Sí? Y dice, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. El pueblo de Israel viene a tomar la tierra que Dios le había prometido. No han entrado todavía, están frente a Jericó. Allí está el pueblo de Israel detenido. ¿Quiénes son estos israelitas? ¿Recuerda quiénes son?
los hijos de Jacob, las 12 tribus, ¿no? Entonces vamos a estar, por favor, que ustedes tengan el pasaje que vamos a empezar a estudiar, es Números 22, desde el versículo 2 en adelante. Acabamos de leer el versículo 1 y dice, Números Bamidbar 22, 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Ese es el primer versículo de esta porción. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿Quién es este Balac? Mire lo que significa su nombre. El nombre Balac en hebreo significa devastador, destructor, reflejando su deseo de destruir a Israel de una manera espiritual. Balac representa las fuerzas del mal, que busca quitar la fe y el propósito del Eterno para su pueblo Israel. Su intento fallido de maldecir a Israel, reemplazado por las bendiciones de Balaán, de Bilán, enseña que las intenciones malignas no prevalecen contra la voluntad de Dios. Miren, aunque ustedes intenten maldecirlos, no pueden maldecirlos. Aunque intenten maldecirnos, no pueden, porque somos bendecidos. ¿Cómo puede ser maldecido alguien que es bendecido? No se puede. Dios no deja que eso pase. ¿Sí? Esto es lo que suele suceder. En la porción pasada, la parashá pasada, vimos cómo los israelitas habían derrotado al rey Sehón de los amorreos y a Og, rey de Basán. Recordemos que estos conflictos no fueron iniciados por Israel. Miren, importante esto. Israel no busca pelea con ningún pueblo. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará y no lo está haciendo ahora, aunque las noticias digan otra cosa. ¿Sí? Israel pacíficamente había pedido permiso para pasar por su territorio, pero estas naciones respondieron con hostilidad. Los reyes de los amorreos, Sehón y Og, rey de Basán, no solo se negaron a permitir el paso de Israel, sino que los atacaron. Y Israel, en defensa propia, con la ayuda del Eterno, Israel los venció. Estas victorias causaron temor en las naciones vecinas, especialmente en Moab. Moab es donde se lleva a cabo el relato de esta porción. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en los campos de Moab, frente a Jericó, ya por entrar a la tierra prometida. Eso es lo que muestra el pasaje, ¿sí? Este episodio es uno de los episodios más extraños de la historia, mire, del pueblo de Israel. Tiene unas características únicas, porque en esta confrontación espiritual, porque lo que pasa aquí es una confrontación espiritual, el pueblo de Israel no interviene. Miren esto, el pueblo de Israel ni siquiera se da cuenta. Es más, el pueblo de Israel no se da cuenta de lo que está sucediendo. Moche, Josué, los ancianos no se dan cuenta de lo que está sucediendo, porque todo está sucediendo ¿dónde? En Moab. ¿Sí entienden eso? Esto es un episodio de un encuentro esto es un episodio de un encuentro de una guerra de poderes espirituales, mire, en los que el pueblo de Israel no hace nada, no se defiende, el pueblo está ajeno, el pueblo desconoce lo que está sucediendo a unos kilómetros de distancia de ellos. Es algo que está pasando en Moab. El pueblo de Israel no sabe que hay un complot para destruirlo. Miren lo tremendo, ¿no? El pueblo de Israel no sabe que hay un complot para destruirlo. Y a veces sucede también así. Nosotros, los hijos de Israel, los hijos de Dios, los hijos del Señor, a veces no sabemos que hay complot contra nosotros para destruirnos. Por eso hay que estar orando, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel no sabe que hay un complot. Balac era el rey, el Melech. ¿De dónde era el rey Balac? De Moab. Balac es el rey de una nación llamada Moab, que tiene un gran ejército y aún así tiene miedo. Miren esto, tiene un gran ejército y aún así tiene miedo, tiene temor, tiene un único propósito: destruir a Israel. Lo que tenemos que destacar aquí es la intervención directa de nuestro Dios, de nuestro Señor. Dios opera de una manera espectacular y Israel no se da cuenta. Y así opera Dios en la vida de nosotros. A veces no nos damos ni cuenta de los ángeles que están alrededor de nosotros, de la protección que tenemos nosotros, ¿sí? Así pasaba en ese momento por Israel. Balac está aterrorizado porque había escuchado que el pueblo de Israel, a su paso y bajo la poderosa mano del Eterno, había destruido pueblos y avanza tomando posesión de la tierra, y también por el gran número del pueblo que se calcula que entró a la tierra prometida. ¿Ustedes recuerdan cuántas personas entraron a la tierra prometida? Dice la palabra que los varones eran como 600,000 hombres.
Más las esposas o las mujeres son otras 600,000. Son 6 y 6, son 12. Más los hijos, o sea, era un número como de 2 millones de personas, más de 2 millones de personas las que entraron a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, cuando Balac ve un pueblo de estos, en donde el ejército era más de 600,000 hombres armados, ¿cierto? Tiene temor, tiene terror. Porque la palabra ya lo había dicho, mire, Éxodo 15, 11 al 18. ¿Quién como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Mira lo que dice, esto está escribiendo Moisés, el que escribe eso. La tierra los tragó. Condujiste con tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a la santa morada. Mire, lo oirán los pueblos y temblarán. ¿Sí? Así era lo que le pasaba a Balac. Veía lo que veía frente a un pueblo y temblaba. Oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. ¿Sí ve? Entonces, oirán y se turbarán. Por eso entiende uno que Balac tiene miedo. ¿Sí? Volvamos entonces a Números 22. Entonces, y dice en el versículo 2: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. O sea, ¿era mucho o no era mucho? Claro que era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Tenemos que empezar a estudiar esto, y lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿quién es Moab? ¿Alguien sabe quién es Moab? ¿Sí? Muy bien. Moab es el pueblo y el rey de Moab es Balac. Sí, es claro. Moab es el pueblo y el rey de Moab, el Melech de Moab, es Balac. ¿Quién tuvo gran temor? Dice, el pueblo de Moab, al ver al número de los hijos de Israel, porque era mucho y estaban aterrorizados. Tuvo miedo por ver al pueblo de Israel. ¿Sí? Recuerden que el Señor ya le había dicho a Abraham: y haré de ti una gran nación, y haré de ti una nación grande. Es porque tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. O sea, era grande, ¿cierto? Entonces, y dice el texto, y vio Balac. ¿Qué vio Balac? Dice, vio. Cuando uno habla de ver, tiene que hablar de los sentidos, ¿no? Y vio con sus ojos Balac. ¿Qué vio Balac? Mucho cuidado con lo que vemos, ¿no? Porque nosotros vemos lo natural, ¿cierto? Y lo natural nos aterra, ¿sí? Y lo que estaba viendo aquí Balac era lo natural, ¿no? ¿Sí? Mucho cuidado con los ojos que ves. ¿Qué es lo que ves? Balac vio que la presencia de Israel era una amenaza basándose en lo que vio. Él lo asustó un número gigante de personas. Era ver, no sé si usted tiene el papelito que les di, hay una cara de un personaje ahí como con los ojos saltados del susto, ¿no? Y al fondo se ven unos punticos, y esos punticos que usted ve ahí eran las tiendas de Israel, organizado por tribus, ¿sí? Era un escuadrón gigante, ¿cierto? Entonces él ve esto y se asusta. Números 21, 26. El texto dice que aquí todo lo que Israel había, él se asusta porque él ve, dice, y vio Balac todo lo que había hecho Israel al amorreo. Número 21, devolvámonos un poquito al número 21, 26, dice, porque Hesbón era la ciudad del rey Sehón, de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Armón. O sea, cogió el rey Sehón y tuvo guerra contra Moab. ¿Quién es Moab? El personaje Moab es el pueblo que estamos aquí viendo ahora, ¿no? Y resulta que Sehón, que es de los amorreos, pelea contra ellos y los vence, ¿sí? Y aquí se menciona que el rey de los amorreos vence a Moab, al pueblo de Moab. Sehón, rey de los amorreos, había tenido guerra, porque ellos tenían guerra todo el tiempo, los unos contra los otros, ¿sí? Número 21, 23 dice, mas Sehón no dejó pasar, mire, número 21, 23, mas Sehón, que es el rey de los amorreos, no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo el pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Asá y peleó contra Israel y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Armón hasta Jadoc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. O sea,
Los amorreos vencen a los moabitas. Y el pueblo de Israel vence a los amorreos. Entonces, ¿quién tiene el poder? Israel, ¿cierto? ¿Quiénes son los amorreos? ¿Alguien de ustedes recuerda quiénes son los amorreos? Rosy, ¿quiénes son los amorreos? El eteo, el jebuseo, el geseseo, todos los eteos, todos esos son amorreos, ¿cierto? Entonces, los amorreos fueron enemigos de los israelitas. Se menciona que los 5 reyes amorreos fueron destruidos en batalla por Josué. Los amorreos eran descendientes ¿de quién? ¿Alguien sabe de quién descienden los amorreos? Descendientes de Canaán. ¿Quién fue Canaán? Uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos. ¿Quiénes son? Sem, los semitas, Can, en la mitad está Can y Jafet. Entre los del medio, que se llama Can dice que vio la desnudez de su papá. ¿Se acuerda? Se metió a la tienda y lo vio desnudo. Y el papá se levanta y dice maldijo. Pero ¿sabe quién no lo maldijo a él? Maldijo a Canaán, a su descendencia, la descendencia de Can. Y estos canaanitas son los amorreos. Sí, mire, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, y a los jebuseos, amorreos, gergeseos, araseos, cineos, arbadeos, bueno, todo lo que entienden hereos, todos esos son amorreos, ¿no? Todos esos fueron pueblos peligrosos y todos esos pueblos perdieron en batalla contra Israel. Primero los amorreos derrotan a Moab y luego Israel derrota a los amorreos. La palabra dice que Balac vio que lo que Israel hizo al amorreo, ¿no? Y tuvo gran temor. Balac sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentar militarmente. Ya se dio cuenta que los amorreos los habían vencido. Y ahora que Israel había vencido a los amorreos, entonces era más poderoso, ¿no? Él dice, militarmente no hay nada que hacer. Entonces Balac busca una alternativa. Dice, mejor busquemos otra alternativa. Y la alternativa era un poder espiritual. ¿Ustedes saben que hay poderes espirituales? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no? Satán está organizado por un gran ejército también, ¿no? Y esos hacen todo el tiempo. ¿Cuál es el propósito de Satán contra nosotros? Destruirnos, destruir Israel, destruirnos como sea, ¿sí? Entonces, esto es espiritual. Esta alternativa era un poder espiritual para derrotar a Israel. El temor fue lo que impulsó a las acciones de Balac, y estas acciones desencadenaron los eventos que son narrados en esta paracha. Entonces, el tema central de todo lo que estamos hablando se llama temor. ¿Sí entienden eso? ¿Quién tuvo temor? ¿Quién tuvo temor? Balac, rey de Moab. Y los moabitas también tienen temor, dice, y tuvo temor Moab. Temor, miedo. Aquí no estamos hablando de temor de Dios. Temor de Dios es otra cosa. Temor de Dios es el respeto a Dios, es el temor al Dios Todopoderoso. Es cuando yo me paro frente a Él con ese temor reverente. No, este es miedo. Miedo. ¿Sí? Entonces, número 22:3. Y Moab, mire lo que dice el versículo. ¿Me está acompañando? Número 22:3. Y Moab, ¿quién es Moab? ¿Quién es Moab? El pueblo. Tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió. Mire, ahora aquí aparece otra palabra más difícil. Tiene temor y tiene angustia. A causa de los hijos de Israel. Sigamos. Aquí se habla del pueblo de Moab y Balac era el rey de Moab. ¿De dónde vienen los moabitas? ¿Alguien sabe quiénes son los moabitas? De Lot, ¿cierto? Muy bien. Génesis 19:30. Mire, bien interesante esto. Génesis 19:30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Mire, acaba de destruirse Sodoma y Gomorra. Capítulo 19 del libro de Génesis. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué la destruyó? Por su pecado. Eran perversos y eran inmorales. ¿Se acuerdan? Entonces Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y aquí se encuentra Lot con sus 2 hijas. ¿Por qué solo con las 2 hijas? ¿Qué le pasó a la mujer? La mujer de Lot, recuerda que no tiene nombre en la palabra. No se llama ni Josefina, ni Martina, bueno, se llama la mujer de Lot. Dice que se volteó a mirar hacia Sodoma y dice que fue convertida en una ¿qué? Estatua de sal. Hay algunos sabios que dicen que ahí está la estatua de sal. Mucho pasa y dicen, mire, si ve esa estatua es una figura toda rara, y dice, esa era la esposa de Lot. ¿Sí? Entonces, dice, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Porque tuvo miedo. Mire, ¿quién tuvo miedo?
Lot. De quedarse en Zoar y habitó. ¿De qué tenía miedo? ¿De qué tenía miedo? Rosy, ¿de qué tenía miedo Lot? Pues de que si todos los demás se quemaron, no la iba a quemar también, ¿cierto? Dice, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Mire lo que dice una de esas hijas. No hay varón, se acabó. Mire, la tierra se destruyó y solo quedamos mi papá y nosotras 2. No quedaba nadie más. Eso pensaba ella. Eso había en su mente porque vio que todo, y además es entendible, ¿no? Ver que caen rayos, ver que cae fuego del cielo y empieza a quemarse todo. Y dice, no, aquí se acabó todo, ¿no? Y dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y bebieron y le dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con el padre, mas él no sintió cuando ella se acostó con él, ni vio cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, ya dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino otra vez. Y la segunda hace lo mismo, ¿no? Y dice, y dio a luz la hija mayor, ¿sí? Y llamó su nombre Moab. ¿Hijo de qué? De incesto. Los moabitas son descendientes de Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. ¿Estaba bien por ahí? Estaba bien por ahí. Tenía un tío grande. Abraham es el padre de la fe. ¿Pero qué pasó? Se dejaron contaminar de Sodoma y Gomorra y miren cómo terminan teniendo incesto con su padre. ¿Y cuál es la descendencia de ese pueblo? Moabitas, descendencia maldita, o no, una descendencia contra Dios, contra los principios, contra todo, ¿cierto? Entonces, los moabitas, y dice que luego la hija menor también tuvo relaciones con su papá, y con ellas descienden los amonitas, Ben-Amín, de los cuales es el padre de los amonitas hasta hoy. O sea, tuvieron 2 hijos y 2 descendencias, los moabitas y los amonitas, descendencia de pecado, ¿cierto? Entonces los moabitas son descendientes de las hijas de Lot, Sodoma y Gomorra, y los hijos. Entonces, las hijas de Lot tenían una influencia de dónde venían, de Sodoma y Gomorra, y tuvieron temor. O sea que mire cómo el miedo viene en las entrañas de ellas, ¿no? El papá tuvo miedo, salió corriendo, las hijas tuvieron temor de quedarse sin descendencia, entonces todo es miedo, todo es temor. ¿Y ahora quién está ahí? Un descendiente de Lot, que se llama Moab, y tiene miedo también, ¿sí? ¿Qué hicieron? El temor, el miedo los impulsó a emborrachar a su papá y tener relaciones incestuosas con él. Y de estas relaciones nacen 2 hijos, Moab, de donde vienen los moabitas, y Amón, de donde vienen los amonitas. Esto quiere decir que el origen de Moab está marcado por el pecado, pero también por el temor y el miedo. El temor y el miedo está en su descendencia, en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué es el temor? Miren eso. El temor es miedo, terror, espanto, pánico, recelo, desconfianza, preocupación, desasosiego, intranquilidad. Temor significa escapar, huir de algo. Usted cuando tiene miedo busca es corra, ¿sí? Que significa echar para atrás. Temor es lo que te lleva a tratar de escapar de aquello que se considera arriesgado o peligroso. El temor es una emoción. Temor, emoción o angustia es por el riesgo hasta imaginario. Mire, todo lo que se imaginó Balak, que es el personaje que estamos hablando, él se imaginó que Israel iba a venir, lo iba a acabar. Israel ni le interesaba, ¿sí? Angustia, mire, temor opresivo sin causa, sensación de agobio al grado de pánico, sentirse muy triste, incapacidad de lidiar con el dolor, sentirse sin esperanza, preguntarse si vale la pena continuar. El temor, el miedo es un gran impulsor de acciones destructivas. Mire el problema de esto. Cuando usted tiene temor y miedo, usted no está pensando correctamente y puede tomar decisiones destructivas. Se acuerda que Balak es el destructor, ¿no? Actuar sin pensar, buscar soluciones incorrectas, también acciones destructivas. En este caso el incesto, eso fue lo que pensaron ellos, ¿no? Y el pueblo de Moab tuvo gran temor, vayagar en hebreo, ¿sí? La realidad nos dice que Israel no era, mire la realidad. La realidad nos dice que Israel no era ninguna amenaza para Moab ni para Balak.
De hecho, Israel no era ninguna amenaza para los pueblos que derrotó. ¿Por qué los derrotó? Porque se metieron con él y lo atacaron. ¿Y quiso Israel defenderse? ¿Sí? Entonces no era amenaza. Les pidió, dice, y Israel lo que hace es pedir permiso. Parcialmente Israel les pide permiso para poder pasar en paz por su territorio y no le dieron permiso. ¿Qué hace Israel? Defenderse. ¿Y qué hace Israel hoy? Lo mismo, defenderse. Pero lo que vemos en las noticias no es lo mismo que pasa, que creemos. Por eso es lo que vemos. Usted siempre ve y dice, pero si yo no sé si vieron el noticiero anoche, pero es desgarrador. O sea, un noticiero que muestra una niña ensangrentada, una niña palestina, ¿sí? Entonces, miren lo que Israel hace a los niños. Eso es lo que se ve, pero ¿es la realidad o no es la realidad? Es lo que vio Balak, es lo que ve, ¿sí? Claro que Israel, ¿qué hace? Defenderse. ¿Ustedes saben cuántos misiles caen diariamente sobre Jerusalén? Son miles. Pero ellos tienen una cosa que llama la cúpula de hierro. Y esa cúpula de hierro logra repeler hasta el 90%. Algunos sí caen. Por eso es peligroso estar en Israel todavía en este momento. Y sí está matando gente. Y sí mueren israelitas también. Pero es el miedo, ¿sí ve? Entonces, seguimos entonces. Números 22:4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Entonces, mire, ya Moab tiene miedo. Y ahora se busca otros socios para hacer este trabajo espiritual contra Israel y se busca a los madianitas. Y dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y dijo Balad, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Aquí Moab, o sea Balán, usa una imagen exagerada. Miren lo que hace el miedo. Exagerar las cosas, mire. Para describir su miedo, para justificar su miedo, mire. Ahora, mire el texto que usa, ahora lamerá. En otra versión dice, ahora devorará esta gente. Esta gente, este pueblo devorará todo lo que está a la vista. Todo lo que usted ve lo va a devorar este pueblo. Como el buey se come o devora la hierba del campo. ¿Sí ve el ejemplo que usa? Mire hasta dónde lo lleva el temor y el miedo para que hable así. Exagerado, y mire lo que compara. Pero hace una comparación muy dura. ¿Usted sabe qué es un buey? El buey es el toro castrado. Era el animal más valorado en los tiempos bíblicos para labrar la tierra, para el trigo. Era un animal muy fuerte. Un buey puede pesar de 400 a 500 kilos. Entonces, una manada, un rebaño de bueyes, eso, cuando salen a comer, se comen todo. Esa es la comparación que hace. Si como el buey se come toda la grama del campo, así viene Israel y nos va a comer a todos. ¿Sí? Entonces Balak, cuyo nombre significa destructor, devastador, busca una solución a su temor. En un profeta, en un vidente. Aquí es donde entra la historia aquí en esta historia que estamos contando aparece un personaje que se llama Bilán. Balaán o Bilán, en hebreo Bilán, que tiene una fama, mire la fama que tiene Balán o Bilán, tiene una fama de que de que lo que él bendice es bendito y lo que él maldice es maldito. Esa fama se empezó a escuchar. Llamen a este hombre que lo que él bendice queda bendito y lo que él maldice queda maldito. Este acto de consultar a Balán es un intento de manipular lo espiritual para asegurar su propia seguridad. Todo esto impulsado por el temor, por el miedo. Josué, miren lo que dice Josué capítulo 13 versículo 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balán, a Bilán, el adivino, el vidente, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Eso es el final de la historia. ¿Pero por qué lo puse ahí? Porque mire quién era. Es un vidente. ¿Qué es un vidente? El que ve con los ojos espirituales, percibe el significado de lo que a otros les parece incomprensible. Esto es un poquito parecido al discernimiento, ¿no? Hay personas que tienen discernimiento y la persona se enfrenta a otra persona o ve a otra persona y ve a la persona y la ve desenmascarada y dice, esta persona no es lo que está mostrando aquí. ¿Sí? Es un vidente, ¿no? Está viendo más allá. ¿Sí? ¿Quién era Balaán o Bilán? Miren, hay muchas discusiones con esto porque es que Bilán o Balaán habla con Dios y Dios habla con Balaán y le dice haz esto y no vayas acá y vaya acá. Y entonces uno dice,
Dios hablando con Balaán. Y ustedes pueden leer los capítulos, que son 4 capítulos, 22, 23, 24, 25, o sea, 4 capítulos donde usted ve toda la descripción. Si quiere leerla en su casa, se va a dar cuenta de cómo, y hace altares. Acá hace poquito acabamos de leer la última porción, dice que hizo 7 altares. ¿Quién los hizo? Balaán. Y Balaán haciendo altares al Señor, o sea, ofreciendo holocaustos. Vamos a ver por qué. Yo digo que lo que he podido estudiar no era un profeta de Dios. Pero ¿y por qué Dios habla con él? Porque Dios es soberano. ¿O será que Dios no puede hablar con el que Él quiere? ¿Ustedes recuerdan la historia de este hombre que Dios, que pierde todo, que le da lepra? ¿Cómo se llama esta persona? Job. ¿Recuerdan a Job, no? Y el capítulo 2 o 3 de Job dice, y Dios habló con Satanás. ¿Qué? Sí, y le dice Dios a Satanás, oye, ¿no has considerado a mi siervo Lot? Perdón, mi siervo Job. Mira, es un hombre justo, un hombre bueno. ¿No lo has considerado? El mismo Dios le dice. No, ¿y Dios qué hace hablando con Satanás? Él es Dios. ¿Por qué no puede hablar con Balán? Que es otro. Pero miren, les voy a contar de dónde aparece Balán o Bilán, ¿no? Dice la palabra que es hijo de Beor. Cuando yo busco la información que encuentro, cuando usted pone en el buscador quién era Balaán o Bilán, le aparece pues el que maldijo a Israel, pero el Señor le cambió la maldición y empieza a contar toda la historia. No, yo quiero saber quién es. Y no me dice. Pero cuando busco, digo, si no lo encuentro en él, buscaré en el papá. Porque de tal palo, tal hijo, ¿no? O de dónde viene la descendencia, ¿no? Y dice, Balad era hijo ¿de quién? De Beor. ¿Quién fue Beor? Beor era el padre de Bela, gobernante de Edom y padre de Balaán, dice el texto. Génesis 36, 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que naciese rey sobre los hijos de Israel fueron Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. Y el nombre de su ciudad era Dinaba. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes. Estos fueron los jefes de Edom según las moradas de su tierra en posesión. Edom es el mismo. ¿Quién es Edom? ¿Es el mismo qué? Esaú. ¿Recuerdan Esaú? ¿Y quién es Esaú? ¿El hermano de quién? De Jacob. ¿Recuerdan eso? Entonces son edomitas, Edom, descendientes de Esaú, hermano de Jacob, entraron en conflicto con Israel. ¿Por qué entran en conflicto? ¿Sí? El temor, el miedo es lo que nos motiva a las malas intenciones. Entonces miren, entendamos esto. Miren lo que dice el texto, número 22 del 5 al 6. Por lo tanto envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor. ¿Quién era Beor entonces? Hijo de un descendiente de Esaú, ¿no? En Petor, que está junto al río, y el río es Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que llamase diciendo, un pueblo, mire lo que dice, ¿quién habla aquí? Moab. Un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo fuera de la tierra. Mire lo que dice Balac. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Sí? ¿Está bien? Eso dice, eso creía Balac de Balán. Mire, se dice por ahí que el que tú bendigas será bendecido y el que tú maldigas será maldecido. ¿Será que esto aplica hoy para nosotros? Pues ¿sabe qué pasa con los queridos hermanos a veces de esta época? Que creen que tienen el mismo poder de Balaán. Al que yo bendiga será bendito y al que yo maldiga será maldito. ¿Se aplica para mí? ¿No? ¿No aplica para mí? Porque es que el Señor dijo, mira, vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra, ¿sí? No, es que y he escuchado hermanos con autoridad de maldecir, y maldigo. Hay unos que maldicen la higuera. ¿No has visto la higuera? ¿Recuerdan la higuera? ¿Quién maldijo la higuera? Yeshua, él es Yeshua, perdón. Y entonces toman el papel de Yeshua y empiezan a maldecir la higuera. No, Yeshua, no, ese rango no te toca a ti. Y lo ve uno orando y maldigo. Perdón, ¿de dónde está usted maldiciendo? Si usted te ha llamado a bendecir, ¿por qué está maldiciendo? Está haciendo el mismo papel de Balaán, ¿sí? de este hombre, ¿no? Entonces, miren lo que dice Génesis capítulo 12. ¿Entendí? Pero Adonai había dicho a Abraham, ¿recuerdan a Abraham?
vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, la tierra te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Hizo una nación grande? Sí. ¿Y te bendeciré? ¿Lo bendijo? Sí. ¿Y engrandeceré tu nombre? ¿Lo engrandeció? Sí. Tenían temor de él, ¿sí? ¿Y serás bendición? ¿Fue bendición? Sí, será bendición. Mire, una cosa es ser bendición y otra cosa es proferir bendición. O sea decir, es que yo bendiga será bendito. No, espere. Entonces, mire, bendeciré a los que te bendigan. Mire, bendeciré a los. ¿Quién dice esto? Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Quién dice? El Eterno. ¿Sí? Le dice Abraham, mire, yo soy tu Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Quién lo hace? Dios, el Señor, ¿cierto? Entonces es diferente, cuidado con eso, ¿no? Entonces, pero miren, tenaz, porque esta palabra sigue retumbando en el mundo entero, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te. Cuidado con ir a proferir una palabra contra Israel, porque a veces por desconocimiento empieza a decir, uy, sí, ellos mataron un poco de gente. Cuidado, no diga una cosa que no sabe. Intento a esto, no diga cosas que no sabe. Por eso a veces no es bueno meterse en conversaciones y decir, es que no, usted no tiene ni idea. O si está estudiado, mire lo que estudió, ¿no? Pero no se meta. Pero a mí me preocupa es el peligro de los que caen en eso. El peligro de gobernantes y gobernadores que están ejerciendo ese poder, ¿no? Que no sea en nombre de nosotros, porque están metiéndose con Israel. Y dice el Señor que los maldecirá, ¿no? Entonces, ¿recuerdan a un presidente que maldijo desde sus entrañas a Israel y murió con un cáncer espantoso, ¿no? De sus propias entrañas, ¿no? Venezolano, exactamente. Entonces, mire lo que es. Entonces, vuelvo al texto. ¿Por qué se dice que Balán maldecía y bendecía? Porque él es descendiente de Abraham, ¿o no? ¿Sí es descendiente o no? Claro, porque es que Abraham tuvo un hijo que se llamó, ¿quién? Dos hijos, ¿no? Un hijo que se llamó, el hijo varón de Abraham, ¿quién era? El primogénito de Abraham, Ismael. Pero por ahí no venía la bendición. Pero era hijo de Abraham. Y tuvo 12 tribus y era hijo de Abraham. Pero la bendición viene por Isaac. Y Isaac también tiene dos hijos que son Jacob y Esaú. ¿Por dónde va la bendición? Por Jacob, no por Esaú. ¿Y recuerdan cómo habla Dios de Esaú? Y dice, profano. Es que cuando Dios y es Dios el que se refiere, dice, este hombre es un profano, un hombre que no ama a su pueblo. O sea, entonces que ese es el descendiente Balán, ¿sí? Balán es descendiente de él. Pero él sí había escuchado estas palabras. Recuerden que eso viene por la Torah oral. Había escuchado que Dios había dicho que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y él se apropió de eso, ¿sí? Por eso se conocía de Balán como un hombre que hacía eso, ¿no? Pero recuerden lo que está pasando, ¿no? Lo que quiere Balán es que lo maldiga a ese pueblo. Eso es lo que quiere. Él no quiere que. Y el pueblo de Israel está asentado ahí en los campos sin darse cuenta de que aquí había un conflicto espiritual tremendo. O sea, ¿quién está? Balac, que es representante del demonio, ¿sí? Con Balaán que se había apartado. Balaán, mire, aunque Balaán viene de descendencia de Abraham, ¿sí estamos diciendo lo correcto o no? ¿Si era descendiente de Abraham? En cierta manera sí, porque es hijo de Edom. Y Edom es Jacob, Esaú. Entonces sí hay una descendencia ahí, ¿no? Y conocía la historia de Israel y conocía también la historia del pueblo. Entonces, pero se apartó, como los canaanitas, que son descendientes de Noé. ¿Se acuerdan? También se apartaron, hicieron lo mismo. Bueno, sigamos con la historia entonces. Balak, rey de Moab, y vio la gran cantidad de los israelitas y teme que destruyan su tierra y busca ayuda en Balak, ¿no? Entonces, ¿quién fue Madián? Miren, tan importante porque se junta con Madián, hijo de Abraham, ¿recuerdan? Abraham tiene un hijo que se llama ¿cómo? Y el hijo mayor dijimos que era Ismael. El hijo de la promesa es Isaac, ¿cierto? Y Abraham dice, hijo de Abraham, Madián es hijo de Abraham, era hijo con Cetura, ¿recuerdan a Cetura? ¿Sí? Dice así, Génesis 25, Abraham tomó otra mujer. ¿Cuándo toma otra mujer? ¿Cuándo toma otra mujer? Cuando está viudo. Recuerdan, muere Sara y él toma otra mujer. ¿Y esta mujer cómo se llamó? En la historia la conoce como Cetura. Y dice así, y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Sinran, Joxán, Medán, Madián y Súa.
Todos esos 6 varones eran hijos ¿de quién? De Abraham. ¿Por ahí era la promesa? No, pero eran hijos de Abraham. Y por ser hijos de Abraham, algo pasa también, ¿cierto? Entonces los madianitas se mezclaron con naciones paganas y se volvieron enemigos de Israel. Mira lo que dice Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Adonai para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando Israel salió de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia, para maldecir. Mas no quiso Adonai tu Dios oír a Balaán. Adonai tu Dios. Mire tan lindo esto. Miren este pretexto. Adonai tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Adonai te ama. Entonces, no se asuste cuando alguien intente maldecirlo, porque nos van a intentar maldecir. Y creo que a veces nos maldicen todo el tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué dice el Señor? Él convierte la maldición en bendición. ¿Por qué? No, porque soy bonito, porque soy juicioso. No, porque somos sus hijos. Como el pueblo de Israel, su hijo el pueblo de Israel. Entonces la maldición que quiso proferir Balaán no pudo. Todo fue lo contrario, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, algo parecido pasó como 400 años después o 500 años en Segunda de Crónicas 21 al 30 dice, la victoria sobre Moab y Amón. Dice, pasadas esas cosas aconteció que los hijos de Moab, mire otra vez, y los de Amón. ¿Quiénes son los de Moab y los de Amón? Gracias, ahora sí. Muy bien. Mire, hay una historia 400 años después que pasa con estos dos personajes otra vez, Moab y Amón. Y dice, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, mire, amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Azón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo gran temor. Josafat, rey de Judá. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Por qué tuvo gran temor Josafat? Porque un gran ejército venía contra él. ¿Y quiénes eran ese gran ejército? Moabitas y amonitas. ¿Ah? Y miren, la persecución seguía 500 años después de lo que pasa allá en el desierto. ¿Sí? Entonces dice, tuvo gran temor. Pero mire, uno puede tener temor. Pero ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene temor? Lo que hizo Josafat. Josafat humilló su rostro para consultar a Adonai e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron de Judá para pedir socorro al Señor. Y entonces todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Adonai. ¿Listo? Sí, vienen contra mí. Sí, tengo miedo. Claro que tengo miedo. Pero Señor, ayúdame. Tengo miedo, pero ayúdame. ¿Sí? Entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Adonai delante del atrio nuevo, y dijo a Adonai a todos, ¿no eres tú, una oración a Dios, no eres tú Dios de los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? No están en tu mano la fuerza y el poder, y empieza a alojar a Dios y dice que hacen alabanzas al Señor. Y al final mire lo que pasa. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Adonai puso entre ellos, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Adonai puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Se mataron los unos a los otros. ¿Quién hizo eso? El Eterno. Mire, Josafat estaba con un miedo del tenaz, porque era un ejército que venía ya y los iban a acabar. Pero ¿qué hicieron? Oraron. Y pidieron al Señor y dijo el Señor, alaben, entonen cantos. Alabaron y adoraron,
Y dice que se mataron entre ellos, ni siquiera tuvieron que pelear nada. ¿Se imaginan los enemigos que vienen contra acá empiezan a cuchillarse ellos mismos? Dice, pero ¿qué está pasando aquí? Entre ellos, ¿no? Dice, y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Sir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte Sir, cada uno huyó de su compañero. ¿Recuerdan una canción que dice, no temáis, ni os amedrentéis por esa multitud tan grande, porque la guerra no es nuestra, sino de Dios. Porque la guerra no es nuestra, sino de Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Josafat. Josafat recibe esas palabras de Dios. Dice, mire, no teman. La guerra no es de usted, la guerra es mía. Eso dice Josafat, ¿no? Y entonces, vamos a terminar. Pero vamos a terminar este pedazo. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Cuál es el tema? Temor. Mire, ¿vamos a sentir temor? ¿Vamos a sentir temor? Sí, vamos a sentir temor. Sentir temor. Mire, sentir temor y temer son dos cosas diferentes. Uno puede sentir temor y aún así no tener miedo. Usted puede sentir temor y aún así no tener miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque sabe que el Eterno está contigo. ¿Cierto que sí? Yo sé que el Eterno está conmigo, entonces yo tengo temor, pero no tengo miedo. ¿Sí? Yo quiero preguntar aquí, ¿cuál crees que es tu temor? Tu miedo más profundo. Voy a hablar de sus corazones. ¿Cuáles crees que sí es tu temor? ¿Miedo al futuro? ¿Miedo a la incertidumbre? ¿Qué va a pasar? Esto se está poniendo tenaz. ¿Miedo al fracaso? ¿No emprendes algo porque tienes miedo al fracaso? ¿Miedo a perder el control? Mira, hay personas que tienen miedo a perder el control, porque como todo lo controlan, entonces tienen miedo a no poder controlarlo, ¿no? Miedo al qué dirán. ¿Pero qué dirán? ¿Y a mí qué con el qué dirán? Sí, pero tengo miedo al qué dirán. Miedo al rechazo. ¿Usted sabe que seremos rechazados? Así usted no haga nada, va a ser rechazado. Entonces, ¿por qué le tiene miedo al rechazo? Miedo a hacer el ridículo. Miedo a la soledad. Cuidado con este miedo. Miedo a la soledad. Miedo a la muerte. Mire, este es de los más duros que hay. ¿Quién no tiene temor a la muerte? La muerte, temor a morirse, a lo desconocido que habrá, al dolor, ¿cierto? Miedo a la enfermedad. Les digo que la enfermedad produce pánico y terror. Cuando a nosotros nos dicen, estábamos pendientes de recibir el resultado de la biopsia de María T. Y estábamos los dos y decíamos, que no diga. Porque uno dice, pero nosotros tenemos fe que no va a decir que no. Que no diga, y frente al papel, y unas letras que uno no entiende porque son unas letras médicas que uno dice, ¿y ahora qué? Y la abrimos, ¿será que sí? ¿Será que sí? Sí, carcinoma. Ay, Dios mío, usted no se imagina lo que significa la palabra carcinoma. ¿Qué significa la palabra carcinoma? Cáncer. ¿Cierto, Marete? Estábamos los dos frente a ese papel, los dos allí en la puerta, haber recibido el papel y no decía, que no. Carcinoma. Miedo. ¿Miedo a qué? A morirse o no. Claro. ¿Pero qué pasó? Vamos a ir al Señor. Sí, con todo ese susto y con todo ese miedo mire, pasaron tantas cosas, pero hubo un momento en que los cuatro, Carito, los cinco, o sea, Carito, Laura, Tere y yo nos arrodillamos al lado de la cama de Tere y le dijimos, Señor, tenemos un miedo terrible de que Tere se pueda morir, pero confiamos en ti. Tú tienes la última palabra. Y esa noche, ¿te acuerdas, Carlos? Dormimos y dijimos, Señor, tú tienes el control. Claro que había mucho miedo, pero tener miedo no significa que el temor se va a invadir de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con los ancianos esta semana revisando esta porción, nos encontramos, pero ¿qué dijo el Señor Yeshua?
Porque esto está muy... Pues, recuerda que uno siempre tiene que llegar hasta la Brit Hadashah y decir, bueno, todo esto era muy bueno. Y todo lo que le pasó a Balad y a Bilán. Pero ¿qué dijo Yeshua? ¿Sí? ¿Qué dijo Yeshua de esto? Miren lo que dice Yeshua. Marcos capítulo 4, versículo 35. Eso es lo que dice Yeshua. Marcos 4, 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con ellos otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Quién estaba durmiendo? Nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua. Sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? Nos morimos. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y todos ven, ay, qué rico ya, Señor. ¿Sí? ¿Y ahora qué hace el Señor? Ay, pero... ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Mire, pero les dice, ¿por qué tienen miedo? A ver, ¿por qué? Entonces, eran pescadores. ¿Será que los pescadores no saben nadar? Un pescador sabe nadar. Pero tenían miedo de ahogarse. Miren lo tremendo. Porque vieron las circunstancias, ¿sí? Dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también otras barcas. Despidiendo a la multitud. Miren, ¿sabe qué es lo primero que hace el Señor? Despedir a la multitud. ¿Por qué despide a la multitud? ¿Por qué despide a la multitud, hermano? Despidió a la multitud y se quedó con sus discípulos, con los que estaban cerquita. Porque es que la multitud siempre busca algo. La multitud buscaba la multiplicación de los panes. ¿Fue con quién? Con la multitud. Sí, los milagros y toda la multitud. Pero despidió a la multitud. Dijo, ¿qué? ¿Qué quieren? Voy a hablar con ustedes. ¿Sí? Pero se levantó una gran tormenta de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Una furiosa tormenta de viento como de un huracán se levantó y las olas golpeaban la barca de tal manera que se llenaba de agua. Miren, esta versión dice, una versión dice se anegaba, la otra versión dice y se llenó de agua. ¿Qué pasa cuando una barca empieza a llenarse de agua? Se puede hundir, ¿cierto? Y ven que se llena de agua y dicen, y voltean a mirar y el Señor, dormidito. Tremendo eso, ¿no? Señor dormidito. Primero no, dice, de tal manera que se llenaba de agua. Lo primero que no nos puede pasar cuando creemos que todo, lo primero que no nos puede pasar cuando creemos que todo está bien, es que no nos llegará una gran tormenta. Cuidado cuando todo está, usted está tranquilo y esa semana tan bonita y gloria a Dios, aleluya, y todo va bien. Y usted dice, ay, tan lindo todo, Señor, te alabo. Y de un momento a otro, cuando menos se descuida usted, se armó una gran tormenta. ¿Qué pasó aquí? Si todo estaba bien. Y nos llega una tormenta que no esperamos. ¿Quién espera las tormentas? Nadie espera una tormenta. ¿Sí? Es el enemigo tratando de asustarnos, que tengamos miedo. ¿No se ha dado cuenta? ¿Sí? ¿Qué pasa con la tormenta? ¿Dura? No dura. Se acaba. Es un chapuzón tremendo y horrible. Y ¡tum! Oye, ¿qué pasó? Se acabó. Pero sí le produce el temor que le va a producir. ¿Sí? Y dice, y Yeshua estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre un cojín. Yeshua está dormido. Y yo tengo tormenta. Mire. El Señor dormido y yo en una tormenta. De Dios, ¿dónde estás? No te escucho. No sé qué hacer. No te veo. ¿Estás dormido? ¿Sí estaba dormido el Señor o no estaba dormido? ¿Usted qué dice? ¿Estaba dormido o no estaba dormido? Estaba dormido, ¿cierto? Pero mire, hermana, lo que dice la palabra. Salmo 121, 1 al 4. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero,
ni se dormirá el que guarda a Israel. Dice, ni se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Está dormido o no está dormido? No está dormido. Es lo que ellos veían. ¿Recuerdan los ojos de Bilac, lo que vio Bilac? Ellos lo ven a él ahí con su colchoncito, en su cojincito ahí, ¿sí? No se dormirá el que guarde Israel. Así pensemos que está dormido, ¿cierto? Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que moramos? Señor, sálvanos, que nos ahogamos, que perecemos, que vamos a morir. ¿Por qué estás durmiendo, Señor? Y se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, calla. Y cesó el gran viento y hubo una gran calma y hubo paz. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Sí? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Señor, tú tienes todo bajo control. Miren, recuerdan esta mañana hablábamos con Lucho y nos acordábamos. ¿Usted se acuerda cuánto fue la pandemia? 5 años atrás. ¿Recuerda qué pasó aquí? No había nada. Se cerró. Esto era un lugar cerrado. Lo que veíamos, ¿no? Era un lado cerrado. Nosotros estábamos en el otro lado. Pero un lugar cerrado. Y todo mundo con un miedo. ¿A qué? ¿A morirse? ¿O qué? Y entonces con tapabocas, todo el mundo con tapabocas y todo el mundo a la distancia y hable ya de lejos. ¿Por qué? Sí, se murieron personas que estaban cerca de nosotros. ¿Alguien recuerda a un señor llamado Fito? ¿Alguien recuerda a Fito? Fito era un señor muy querido que venía aquí, tomaba fotos en el colegio y todo. Y un día nos dicen, Fito se murió de COVID, ya no está. Y todo el mundo dice, ay, Dios mío, se murió Fito. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Sí. Es muy tenaz, o sea, el terror era terrible y hay que cuidar a las personas mayores porque el grado era más difícil, entonces era pánico y terror. ¿Y ustedes saben cuánta gente murió de COVID a nivel mundial? Hay una cifra que dice que murieron más de 15 millones de personas en el mundo. Y la gente cambió y la gente era más susceptible a Dios y todo el mundo buscaba a Dios y todo el mundo oraba. ¿Por qué? Por miedo, sí. Y pasó el COVID y todo el mundo empezó a la realidad y todo el mundo volvió a lo mismo. Y estamos aquí otra vez a lo mismo, ¿no? Hasta que algo no nos asuste, ¿no? Hasta que algo no nos dé temor, ¿no? ¿Qué le dice el Señor a ellos? ¿Sí? Pero miren lo que dice la palabra, y es lo que el Señor le está diciendo. Isaías 41, 8 al 11. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de las confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿A quién le está hablando? A Abraham, ¿se acuerdan? Y le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. No temas, dice el Señor. Salmo 56, 3 dice, en el día que yo temo, yo en ti confío. Sí, en el día que yo temo. ¿Sí temo o no? ¿Sí me puede venir el temor? Sí, pero yo en ti confío. Dios mío, te alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Miren, no temeré lo que puede hacerme el hombre, pero a veces nos da susto. Y si tiene poder y quiere arrasarnos y quiere decirnos de todo, ¿no? Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, dice Josué también, le dice Dios a Josué, dice, sí, ni desmayes porque Adonai tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Salmo 118, 6, Adonai está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Adonai está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Adonai que confiar en ¿quién? En el hombre. Mejor es confiar en Adonai que confiar en príncipes. Primera de Juan 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermanos queridos, esa es la porción de esta mañana. ¿Vamos a tener temor? ¿Vamos a tener temor? Sí, sí vamos a tener temor. ¿Pero qué vamos a hacer? Lo que hizo Josafat, ¿no? Sí tenía miedo, pero le dijo a Dios, Señor, tengo miedo, pero tú estás conmigo. No temeré, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios, que te guardo, que te cuido, que me esfuerzo, que te esfuerza, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que quite de nosotros todo temor. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que quites el temor de nuestras vidas, Señor. Señor, hay tantas cosas, Señor, en que tenemos temor. Y Señor, y si la tormenta viene, que podamos entender que tú estás con nosotros, Señor. Porque no somos exentos de la tormenta. Cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, de un momento a otro se desata una gran tormenta. Pero tú estás con nosotros. Y sabemos que esa tormenta no va a perdurar, sino que va a pasar. Y si tú en esta mañana estás pasando por una tormenta, yo no sé, nosotros no sabemos si tú estás pasando por una tormenta. Solo puedo decirte que va a pasar, que no va a durar. Y que Dios está ahí diciéndote no temas, porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor los continúe bendiciendo. Nos ponemos de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu milkona min benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh.
Sí, acá están. Vamos a hacer las bendiciones, vamos a bendecir a nuestro país Colombia. ¿Cuánto necesita nuestro país de ser bendecido por nosotros, Señor? Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país Colombia y por su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, fidelidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país. Implanta el amor fraternal, shalom y armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la envidia, la violencia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra. Pues está dicho: todos ellos le reconocerán, los pequeños y los grandes. Vamos a hacer una bendición por nuestro pueblo Israel. ¿Cuánto necesita nuestro pueblo Israel? Dice que oremos por la paz de Jerusalén. Nos corresponde orar. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la azúcar de tu chalón, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel, en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo bendito eterno pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Recuerden que hay una profecía, que un día ellos van a recibirlo. Aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver. Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra Keilah, por nuestra congregación mesiánica Chequina. Señor, bendice a cada uno miembro, a nuestros amados pastores y a cada persona, hasta los pequeñitos. Que el Eterno, que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Salomón, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos, discípulos, así como todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y les libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo, extienda sobre vosotros el abrigo protector de su chalón, que implante entre vosotros el amor fraternal, chalón y amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de nuestros padres, los haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga tal como lo prometió. Así sea tu voluntad. Amén y amén. Vamos a recibir la bendición arónica, esta bendición tan especial que el Señor tiene para su pueblo, Señor. Y dice el Señor a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y diles: cuando bendigas a los hijos de Israel les dirás: lleva berejá Adonai bellismereja, el Señor te bendiga y te guarde. Yaer Adonai panabeleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yisá Adonai panabeleja beyaseleja shalom, el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Recibimos la bendición, Señor, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Oración por los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 8 dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy,
No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas sin que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, o del fruto del árbol y de Adonai, es cosa consagrada de Adonai. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Proverbios 3:9 y 10 dice: honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. Congregación, bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Podemos pasar y traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. Los que nos ven virtualmente, ahí está el link donde aparece la cuenta de la congregación, donde pueden hacer sus ofrendas, sus diezmos o sus donaciones. Y por favor marquen los sobres completos, ¿no? Si es posible con el número de la cédula. Y el valor, porque es que hay unos sobres que ni siquiera los marcan. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti, Bechen Yeshua Hamashia. Amén. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah congregación basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas,
podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 310-299-8217, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el eterno Dios de amor continúe bendiciendo en gran manera tu vida.